¿Le gustaría ser rico? ¿Qué le gustaría tener en la vida para sentirse rico? ¿Cuánto tendría que tener para sentirse rico? Mire, ¿sabía usted que muchas de las personas que en verdad piensan que son ricas, en realidad no lo son? Y que muchas personas que se sienten muy pobres o lejos de ser ricas, en realidad lo son. Lo cierto es que ambos grupos están muy desinformados porque en realidad no comprenden lo que es la verdadera riqueza. Leamos ahora Efesios capítulo 1, los primeros 8 versículos. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿De qué habla Pablo aquí? Sobre eso quisiera hablar en este mensaje que he titulado La abundancia de la gracia de Dios. Ahora bien, usted me dirá, pero es que mi vida es un desastre. No existe un desastre tan grande que Dios no pueda arreglar. Usted jamás ha hecho nada que Él no pueda perdonar, jamás ha hecho un desastre que Él no pueda corregir. ¿Y sabe qué? Mientras esté vivo, siempre habrá tiempo para un nuevo comienzo, habrá tiempo para un nuevo nacimiento, habrá tiempo para tomar un nuevo camino en la vida. Esta es la bondad, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Ahora quisiera hablarle sobre las riquezas de la gracia. ¿Qué tiene usted como hijo e hija de Dios? Bueno, lo primero que tengo que decir es que Dios le ha incluido en sus planes. Así que parte del plan de Dios para su vida y la mía es que somos llamados. Dios le llamó a ser salvo, es decir, hizo que tuviera convicción de pecado para ayudarle a comprender la verdad. Lo segundo es esto: Dios le ha redimido. Ezequiel 18:4. ¿Cómo puede Dios, que es justo, perdonarnos cuando ha dicho, el alma que pecare, esa morirá? Cristo murió en nuestro lugar y ahora somos hijos redimidos de Dios. A esto se refiere Pablo cuando habla de la redención. En Él, es decir, en Cristo, tenemos la redención por medio de su sangre. Así que somos hijos redimidos de Dios, lo cual es parte de nuestras riquezas. De igual forma, las Escrituras dicen en Romanos 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una de las riquezas de la gracia de Dios es que vino a nuestra vida cuando habíamos pecado contra Él, cuando le habíamos desobedecido. Y veamos lo que hizo. Al aceptar a su Hijo Jesucristo como nuestro Salvador personal, Dios nos declaró justificados. ¿Cómo pudo un Dios santo y recto declarar no culpable a quien es culpable? Porque su Hijo pagó el precio de nuestra culpa cuando murió crucificado, fue sepultado y luego resucitó en la presencia del Padre Celestial. La resurrección es la prueba que tenemos de que Dios Padre aceptó la muerte de su Hijo como pago suficiente por nuestros pecados. Por tanto, Dios estuvo de acuerdo en que Jesucristo muriera por nosotros. Y ahora tenemos acceso al Padre. Dios nos llamó y nos sentimos redarguidos de pecado, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador y declaró que ya no éramos culpables. Otra de las riquezas de las cuales Pablo habla en 2 de Corintios capítulo 5
es la riqueza de ser reconciliados. ¿Y qué significa ser reconciliado? Significa que Dios el Padre, al vernos perdidos en nuestros pecados, nos llamó y nos buscó para que pudiéramos volver a tener una relación correcta con Él. Cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, Dios el Padre nos redimió, nos justificó y nos declaró justos. Nos buscó y nos trajo de vuelta a una relación correcta con Él, a una relación estrecha de padre e hijo, de padre e hija. Una de las riquezas de la gracia de Dios es que tenemos este maravilloso privilegio de tener una relación estrecha con el Padre. Dios, a través de Pablo, dice que hemos sido reconciliados con Él y traídos de vuelta a una relación estrecha con Dios. Luego piensa en el hecho de que otra de las riquezas de la gracia de Dios es que podemos vivir cada día sabiendo que somos sus hijos perdonados y que, sin importar lo que pase en nuestra vida, no tenemos que ganarnos el perdón. Todos cometemos errores y todos pecamos en algún momento. Decimos o hacemos cosas que sabemos que no deberíamos haber dicho o hecho. ¿Y por qué lo hacemos? Porque todavía estamos creciendo en la vida cristiana. No somos perfectos. Jamás lo seremos en esta vida. Mire, si tuviéramos que vivir una vida perfecta para poder ser salvos, todos estaríamos perdidos. Además, somos llamados niños, hijitos y no adultos. ¿Qué significa esto? Significa que durante toda la vida estaremos creciendo como cristianos. Aprendemos nuevas verdades y las cosas que una vez toleramos en nuestra vida, a medida que vamos creciendo en la vida cristiana, ya no las toleramos más. Son cosas que ya no van con lo que somos ahora. Y entonces, ¿qué hacemos? Le decimos a Dios en oración: Señor, te pido no solo que me perdones por esto, sino que me arrepiento. Y te prometo cambiar de rumbo. No quiero más eso en mi vida, ya no tiene nada que ver conmigo. Consideremos ahora el hecho de que estamos libres de la ley, que es otra de las riquezas de la gracia de Dios. Dios nos ha liberado de tener que guardar la ley para poder ser salvos. Esto no significa que no debamos llevar una vida santa, recta y piadosa. Lo que quiere decir es que no debemos tratar de guardar los 10 mandamientos para poder ser aceptos delante de Dios. Usted y yo somos aceptos delante de Dios con base en una sola cosa: el Hijo de Dios, Jesucristo, quien fue crucificado en el Calvario, donde derramó su sangre para pagar el precio de nuestros pecados. En el momento en que aceptamos a Cristo como pago completo por nuestros pecados y aceptamos lo que hizo en el Calvario, nuestros pecados son perdonados por su sacrificio y no por lo que hagamos nosotros. Luego, por supuesto, una de las riquezas de la gracia de Dios es la unión que tenemos con Él. A esto se refiere Pablo muchas veces en sus cartas. Por ejemplo, en Efesios 1:1 dice: a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Una vez que usted acepta a Cristo como su Salvador personal, viene a vivir dentro de su ser y usted es sellado. Él le sella con el Espíritu Santo para siempre como hijo e hija de Dios. Le sella hasta el día que le llame a casa. Usted puede retorcerse e inquietarse, hacer esto y lo otro, pero ¿sabe qué? Él le tiene para siempre sujeto de su mano. Así que sea lo que sea que suceda en su vida, usted tiene esta enorme riqueza de nuestro Padre. Somos herederos. En Romanos 8:17 Pablo dice que somos coherederos con Jesucristo, lo que significa que lo que tiene el Señor Jesucristo, nosotros también lo tenemos y disfrutaremos por siempre de las bendiciones y riquezas de la gracia de Dios. Por eso dice en Efesios 2:7 que Dios mostrará por toda la eternidad las riquezas de la gracia para con nosotros, la bondad y el amor que desea para nosotros. Luego también nos dice que Dios nos ha santificado. Ser santificado significa ser apartado por Dios
para Dios. Piensa en ello. Esta es su posición. Su posición es que usted es hijo o hija de Dios, lo cual es una de sus riquezas. Usted pertenece al reino de Dios. La Biblia dice que hemos sido santificados. En el mismo momento que usted fue salvo, Dios le apartó para sí para las obras que le llamó a hacer. Por eso debemos buscar constantemente la voluntad de Dios, la mente de Dios. Señor, ¿cómo quieres que viva? ¿En qué quieres que invierta mi vida? ¿Cómo quieres usar mi vida? ¿Por qué? Porque Dios le apartó para una vida específica. Dios nos santificó. Pero no solo eso. Parte de nuestras riquezas es que tenemos al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Alguien podría preguntarle, ¿es usted rico? Y usted podría responder, no, no lo soy. Ahora bien, piensa en lo siguiente. Usted tiene viviendo dentro de sí a una de las personas de la Trinidad, es decir, Dios el Espíritu Santo vive dentro de usted y por ello usted tiene acceso a este maravilloso poder que nos permite vivir la vida cristiana y vivir según la voluntad de Dios. Y a pesar de eso, piensa que no es rico. Usted es extremadamente rico, pero vive en ignorancia. Ruega y suplica por cosas que ya tiene. Dios, ayúdame, por favor, Señor, ayúdame. Entiendo eso. Todos hemos pasado por eso. Pero lo que me gustaría es que entienda lo siguiente. ¿Para qué vive dentro de usted una de las personas de la Trinidad, del Espíritu de Dios viviente, Dios el Espíritu Santo? Para capacitarle, para fortalecerle, para afianzarle. Cuando la gente le ataca, ¿sabe lo que hace el Espíritu Santo? Le rodea. Dice la Biblia en el Salmo 34:7, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. No aparece de vez en cuando, sino que siempre está ahí. El Espíritu de Dios ha colocado un parachoques alrededor de sus hijos. Lo único que tenemos que hacer es aceptarlo. El Espíritu de Dios no solo ha establecido una protección alrededor nuestro contra quienes nos atacan, sino que también ha puesto un canal dentro de nosotros para introducir en nuestras vidas todo el valor, la fortaleza y la ayuda necesarios para satisfacer nuestras necesidades físicas, materiales y espirituales. Dios canaliza cada uno de ellos a través del Espíritu Santo. Usted es rico, muy rico, en aquellas cosas que el mundo no comprende. Usted es rico en las cosas de Dios. Luego, Dios dice, por ejemplo, que hemos sido glorificados. Cada creyente tiene la promesa de la resurrección. Nuestros cuerpos que podemos colocar aquí o allá en ataúdes, aporreados y hechos trizas, un día saldrán de donde están transformados a la imagen del Hijo de Dios con un cuerpo que no tiene limitación alguna. No solo somos ricos ahora, sino que seremos eternamente ricos por toda la eternidad en formas que la mente humana no puede siquiera entender. Ahora me gustaría hablarles sobre un último aspecto de las riquezas de Dios, aunque podríamos seguir hablando de ellas por mucho más tiempo. Jesús dijo en Juan 14, versículos 1 al 3, «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pero voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy vosotros también estéis». ¿Se da cuenta de cuán rico es? Puede que haya vivido toda su vida alquilando y que al mirar su vida diga, jamás tendré el dinero suficiente para comprar mi propia casa. O puede que tenga su propia casa, pero piense, creo que jamás podré vivir en la casa que realmente quiero. Pues le tengo una noticia. Su título de propiedad ya ha sido firmado. El Señor Jesucristo dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y permítanme recordarles que en el cielo no habrá chozas,
Sea lo que sea que el Señor esté preparándonos como residencia, será algo producto del amor infinito e incondicional de Dios, quien nos amó tanto que dio lo mejor que tenía, su Hijo Jesucristo, para rescatarnos de la muerte eterna. Si nos dio lo mejor que tenía, ¿podría negarnos alguna otra cosa? Claro que no. Pero la pregunta es esta: ¿se ve a usted mismo como rico en las cosas de Dios? ¿Se ve a usted mismo absolutamente rico en las cosas que realmente importan? ¿Se lamenta y se queja por lo que no tiene? ¿Se ve a sí mismo como pobre y desafortunado? Quizás haya estado desinformado. Tal vez haya estado viviendo en ignorancia, no por voluntad propia, sino porque nunca nadie le dijo lo contrario. Lo que me gustaría que viera es quién es usted en realidad. Quisiera animarle a que a partir de ahora comience a vivir como quien es realmente, confiando en que Dios será para usted quien prometió ser, que viva experimentando la gracia de Dios en cada aspecto de su vida, confiando en que Él sea en usted y por medio de usted todo lo que necesite para cumplir con el propósito y el plan de Dios para su vida. Ese es usted, alguien rico en las cosas de Dios. Usted puede ser pobre a los ojos del mundo, pero ¿sabe qué? El mundo está desinformado. Piensan en la riqueza material y creen que es la única riqueza que existe, pero la verdad es que puede que no tenga muchos bienes materiales, pero tiene a Dios viviendo dentro de usted para capacitarle. Y tiene también todas las riquezas de las que hemos hablado. Usted disfruta del acceso al trono de Dios y a un hogar en el cielo. Tiene además la garantía de que por el resto de su vida Dios estará dentro de usted, caminará junto a usted, le fortalecerá, le sustentará, le protegerá y satisfará sus necesidades. Esta es la verdadera riqueza. Ahora bien, tal vez usted diga: pero yo no soy cristiano, ¿qué tengo entonces? Esa es una buena pregunta. Piense en ello. ¿Qué tiene usted si no es cristiano? No tiene seguridad alguna. Puede tener momentos de tranquilidad, pero no una paz real. En realidad no tiene gozo en lo profundo de sí mismo. Puede perder todo lo que tiene y ¿sabe qué más? No tiene un genuino contentamiento en la vida. Por eso no puede dejar de luchar. Pero se da cuenta de que cuando muera, sin importar cuánto tenga, no podrá llevarse consigo ni siquiera un centavo. No podrá llevarse nada consigo. Lo único que se llevará será su alma, su espíritu, y si éste no ha sido redimido, justificado, reconciliado y santificado, no tendrá ganas de morir. Amable oyente, lo peor que le podría pasar es morir sin Cristo. Por eso me gustaría animarle a que se examine sinceramente para que se dé cuenta de que no tiene seguridad de nada. Pero cuando tiene al Señor Jesucristo como su Salvador, puede contar con que tiene todo lo que jamás necesitará en esta vida y tiene lo único que es su relación personal con Él, que puede llevarle de esta vida a la presencia del Dios viviente y hacer que se sienta feliz de conocerlo cara a cara. Usted se preguntará: ¿y cómo puedo hacer eso? Pues lo primero que tiene que hacer es reconocer que es pecador y que sus pecados le han separado de Dios. Luego, ya sea con estas u otras palabras, dígale a Dios: Padre, sé que he pecado contra ti. Mis prioridades no han sido las correctas al intentar amasar riquezas, salir adelante y evitar el desastre. Te pido que me perdones por mis pecados, de acuerdo con lo que he escuchado hoy. Confío en que me perdones porque tu Hijo murió y se sacrificó por mí. Te pido que me perdones. Pongo mi vida en tus manos y desde hoy en adelante deseo vivir para ti por medio de tu gracia, tu bondad, tu amor, tu misericordia y tu ayuda. Amable oyente, en el momento que usted haga esta oración, todo lo que ha escuchado en los últimos minutos serán una realidad en su vida por siempre. Esta es la única manera de vivir en esta vida. Es la única manera de morir. Es la única forma de enfrentar su futuro eterno. Oremos. Padre, estamos agradecidos por lo mucho que ya has hecho por nosotros y sabemos que lo mejor está aún por llegar para cada creyente. Oro para que toda persona que escuche este mensaje permita que llegue hasta lo más profundo de su alma y de su espíritu y que también lo aplique a su vida. En el nombre del Señor Jesucristo.
Amén.